Discos duros en los sistemas operativos. Los discos duros en los sistemas operativos son una herramienta fundamental en la actualidad, y aunque en la actualidad eso de discos duros probablemente incluso salga casi sobrando, todavía están las unidades de discos duros funcionando, aunque la mayoría incluso se les llama discos duros de estado sólido o discos SSD, que en realidad no son discos duros, son medios magnéticos de almacenamiento electrónico, pero no tiene nada que ver con un disco como eran los discos duros anteriores. Sin embargo, así se les conoce. Es por eso que vamos a dedicar este video a explicar un poquito de esta tecnología que es tan importante, porque es el medio de almacenamiento principal para la mayoría de los sistemas operativos en el mundo. Comencemos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Discos duros en los sistemas operativos. Los discos duros en la actualidad. En la actualidad los discos duros han evolucionado significativamente, ofreciendo una variedad de opciones para diferentes necesidades. Estos discos duros ofrecen una variedad de características que los hacen adecuados para diferentes aplicaciones, desde el uso personal hasta entornos empresariales. De hecho, las instituciones y empresas llegan a tener la necesidad de almacenar incluso su información sensible en estructuras de almacenamiento masivo de tiempo prolongado, como son precisamente lo que conocemos como discos duros, ¿sí? Y en la actualidad ya más bien como discos de estado sólido. El acceso directo a memoria DMA. Muchos controladores, en particular los correspondientes precisamente a los dispositivos de bloque, permiten el acceso directo a la memoria a través de chips de control específicos, que son chips desarrollados a partir del formato electrónico 8186 que dio origen al DMA y que permite el control específico de discos o de medios de almacenamiento masivo, como discos flexibles y discos magnéticos, incluso semiópticos y demás. Para explicar el funcionamiento del DMA, analicemos primero la forma en que se lee en disco si no se utiliza esto. Por ejemplo, en primer lugar, el controlador lee en serie el bloque, uno o más sectores de la unidad bit por bit, hasta que todo el bloque se encuentra en una memoria intermedia de intercambio que se llama memoria buffer. Es un dispositivo de almacenamiento interno del propio controlador del disco. A continuación, calcula la suma de verificación para corroborar que no existan errores en la lectura. O sea, tenemos entonces grabada en alguna tabla una serie de datos que me dice qué tanta información está guardada en ciertas áreas del disco, y cuando yo lo leo, lo compara con eso para ver que se haya leído y almacenado correctamente esta parte del sistema. Muy bien. Luego, entonces el controlador provoca una interrupción
Cuando ya hace la lectura correcta, entonces manda la señal y dice está correcta la lectura, pero tiene que hacer la interrupción del procesamiento para poder verificar que sea correcto lo que leyó contra lo que estaba almacenado. Cuando el sistema operativo empieza su ejecución, puede leer el bloque del disco por medio del buffer del controlador del disco, un byte o una palabra a la vez, en un ciclo en el que durante cada iteración, cada vuelta, cada ciclo, se lee un byte o una palabra del registro del controlador y se almacena en memoria. Esto es lo que se compara para verificar si está correcto o no lo que se está leyendo, porque si no, no tendríamos la seguridad de que lo que está almacenado en el disco sea correcto. Es claro que un ciclo programado en la CPU para la lectura de bytes desde el computador, uno a la vez, desperdicia obviamente el tiempo del CPU. Así empezaron a funcionar los lectores de los discos. Por eso es que se tomó la decisión de crear, vamos a decir, un CPU alterno que se encargara únicamente de los accesos a la memoria, que puede ser memoria principal o memoria secundaria en la computadora, para poder dejar el CPU libre para poder hacer los procesamientos. DMA se ideó para liberar precisamente a la CPU de este trabajo de bajo nivel, que es esa lectura, escritura en los medios de almacenamiento. Al utilizarlo, la CPU le proporciona al controlador dos elementos de la información, además de la dirección del bloque en el disco. La dirección en memoria, donde debe ir el bloque y el número de bytes por transferir. Después de que el controlador ha leído todo el bloque del dispositivo a su buffer, su memoria intermedia o memoria de intercambio, y ha corroborado la suma de verificación, entonces copia el primer byte o palabra a la memoria principal de la computadora en la dirección especificada por medio de la dirección, de lo que es el direccionamiento de la memoria por el DMA. Entonces incrementa la dirección del DMA, ¿sí? Y decrementa el contador del DMA en el número de bytes libres que tiene para poder hacer esta verificación y este intercambio entre memoria secundaria y memoria principal hasta que termina. Esto sirve para que todo lo que tengo en el disco que voy a utilizar para ejecutarse se cargue a memoria principal cuando sea necesario para su ejecución por el procesador, por el CPU. Este proceso se repite hasta que el contador se anula por completo, ¿sí? Eso quiere decir que ya se saturó, ¿sí? Momento en el cual el contador provoca una interrupción para que el CPU empiece a desahogar esa información que está cargada en la memoria principal para que vuelva a liberar recursos para la carga de más información del disco. Al iniciar su ejecución, el sistema operativo no tiene que copiar el bloque en la memoria, ya se encuentra allí precisamente por el Direct Memory Access, el DMA. El salto de bloques que se ejecuta para darle tiempo al controlador para la transferencia de datos a la memoria se le llama separación. Es un tiempo de espera.
Al dar formato al disco, por ejemplo, los bloques se numeran tomando en cuenta el factor de separación, o sea, la capacidad que tiene el sistema para poder recibir la información. La idea de numerar los bloques de esta manera es permitir al sistema operativo que lea los bloques con numeración consecutiva y conserve la máxima velocidad posible de hardware. Estos bloques pueden ser de muchísimos tamaños dependiendo del sistema. Normalmente, por ejemplo, para cargar a memoria principal se conocen como páginas. ¿Sí? Páginas de memoria o segmentos de memoria. Las páginas son siempre de un mismo tamaño y los segmentos son de unidades lógicas completas de carga de memoria. Si los bloques estuvieran numerados como en la figura, bueno, ahorita vamos a ver la figura más adelante, pero el controlador solo pudiera leer bloques alternados, un sistema operativo que asignara bloques consecutivos a un archivo de 8 bloques necesitaría 8 rotaciones del disco para leer los bloques de 0 a 7 en orden. Por supuesto, si el sistema operativo supiera del problema y acomodara a los bloques de otra manera, podría resolver el problema de software, pero es mejor que el controlador se preocupe por esa separación, el DMA, y que no esté ocupado el CPU para por lo que sería la carga de información a la memoria. Unidad de almacenamiento. Se entiende por unidad de almacenamiento al conjunto de dispositivos y medios o soportes que almacenan memoria secundaria, entendida como almacenamiento masivo y permanente. Existen diferentes tecnologías, por ejemplo, dispositivos magnéticos, discos duros, disquetes, cintas magnéticas, dispositivos ópticos, CD-ROMs, DVD-ROMs, Blu-ray, dispositivos flash, tarjetas, ¿sí?, de memoria y unidades flash. Hago la aclaración de que el tipo de disco duro que llamamos actualmente de estado sólido, disco de estado sólido, realmente es una tarjeta de memoria tipo flash, ¿sí?, y algunas muy eficientes y muy rápidas. Unidad de almacenamiento, bueno, tenemos aquí algunas imágenes de esas unidades de almacenamiento que seguramente ya todos las conocen. Y bueno, los dispositivos magnéticos. Las cabezas de lectura-escritura de unidades magnéticas contienen electroimanes que graban cadenas de ceros y unos alternados, formando precisamente las cadenas de bits que representan la información que se está almacenando. Simbolizan códigos en lenguaje binario, normalmente en partículas de óxido ferroso u óxido férrico. En partículas de óxido permiten conservar el contenido de estas partículas de óxido, permiten conservar el contenido de códigos binarios con muy poca energía de renovación, ¿sí?, de contenidos. Esto permite entonces un almacenamiento prolongado, incluso por años. Como podemos ver aquí en esta imagen, lo que hace es que las cabezas, por su imantación, acomodan las moléculas de óxido férrico o óxido ferroso o incluso de cromo para los discos duros, y los acomodan más o menos de esta manera, o sea, poniéndolas en orden, de tal manera que si todas estuvieran en orden podrían representar, por ejemplo, puros ceros, pero que cuando yo invierto la polaridad de los imanes,
estas moléculas se van a invertir, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo negro, rojo, negro, rojo, negro, rojo. Pero si yo invierto y pongo unas en rojo, negro como aquí, pues fíjense que aquí vamos a tener bits en unos y bits en ceros, ¿sí? Si ponemos, aquí me está marcando que, por ejemplo, los rojo, negro está en 1 y los ceros están en negro, rojo, perdón, rojo, negro aquí son ceros y aquí negro, rojo son unos. Entonces, como podemos ver, aquí está marcando un 1, aquí está marcando un 0, porque una parte de las moléculas está invertida precisamente. Entonces, estas son las formas en las que se van acomodando los ceros y unos a lo largo de las pistas circulares concéntricas en los discos. En las cintas magnéticas se trabaja de una manera similar, solo que son pistas que corren a lo largo de toda la cinta. Es un tipo de medio o soporte de almacenamiento de datos que se graba en pistas sobre una banda elástica con un material magnetizable. Es como si fuera una tira, como un celofán, como un listón de una especie de PVC, bueno, más bien ¿cómo se llama? De acetato, recubierta de un óxido férrico que le da un color como cafecito y que permite que se hagan estas tiras de almacenamiento de información paralelas a lo largo de toda la cinta. El tipo de información que se puede almacenar en las cintas magnéticas es variado, igual que en los discos. Por ejemplo, como videos, audio y datos. De hecho, son más efectivas las grabaciones de videos, de audio en CD-ROMs, en DVD-ROMs, que también trabajan de esa manera, vamos a decir, en secuencia, en Blu-ray, en las mismas cintas magnéticas. Es más efectivo que en los discos duros, que en los disquetes, ¿sí? ¿Por qué? Porque permiten un acceso secuencial, y cuando estamos hablando de videos y de audios, normalmente son pistas largas, prolongadas, con mucha carga a veces de contenido, pero que se tienen que leer de manera secuencial, por eso son más efectivas. El disquete o disco flexible es el soporte que se utiliza en las disqueteras para leer y almacenar normalmente datos. ¿Por qué? Porque tiene la característica, tanto los disquetes como los discos duros, de permitir el acceso aleatorio a los clústeres o a las áreas de almacenamiento de dichos discos. Los dispositivos magnéticos tienen la capacidad máxima, por ejemplo, de los disquetes de 1.44 megabytes. La utilización de grandes cantidades de datos y archivos de gran tamaño ha hecho desaparecer tanto la disquetera como los disquetes de los equipos actuales. Los discos magnéticos. Un disco duro es un dispositivo de hardware que permite el almacenamiento y recuperación de grandes cantidades de información, pero esas grandes cantidades en la actualidad ya no son tan significativas. Los discos duros entonces forman, ¿sí?, el principal elemento de la memoria secundaria, ¿sí?, o memoria permanente de un ordenador, llamada así en oposición a la memoria principal o memoria RAM, que es una memoria volátil. Las unidades ópticas de almacenamiento. Un disco óptico es una superficie circular de policarbonato donde se hacen unos surcos en la superficie del disco que permiten almacenar datos en secuencias de código binario, secuencias de ceros y unos.
el acceso a los datos se realiza cuando un material especial de aluminio es iluminado con un haz de luz láser y que permite el reflejo distorsionado de las áreas que han sido quemadas anteriormente para formar esos ceros y unos. Esa lectura distorsionada de esa haz de luz es lo que permite saber si son ceros y unos y el contenido en código de bits del contenido de estos discos. Los surcos en la superficie modifican el comportamiento del haz de información que contiene el disco, permitiendo la lectura de los códigos binarios. Así, el láser quema vamos a decir sobre la superficie, pero aquí quiero hacer una aclaración. Mucha gente piensa, porque está el CD o el DVD o el Blu-ray y se ve la capa de aluminio que está por encima, vamos a decir, y por debajo está el disco transparente de policarbonato, y mucha gente piensa que el láser quema en la capa de aluminio. No, el láser lo que hace es que quema en la superficie del policarbonato, o sea, en el disco transparente, y lo que se lee es lo que se refleja de la distorsión de esas quemaduras del policarbonato sobre el aluminio, que es lo que refleja el haz de luz láser. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. Las unidades ópticas de almacenamiento, ¿sí? Entonces trabajan en una estructura de este tipo, pero ojo, ¿por qué hay tanta diferencia en las capacidades? Un CD-ROM tiene la capacidad de almacenar hasta 700 megabytes, ¿sí? Trabaja con un láser, ¿sí?, que va a perforar casi el total del policarbonato. Es un láser normalmente rojo y trabaja surcos bastante amplios. El DVD, así y lo vemos aquí más o menos, aquí tiene estructuras muy grandes de lectura de ceros y unos, mientras que en este DVD los surcos son mucho más angostos, las quemaduras son mucho más definidas. El rayo láser que se utiliza no perfora más que una parte del policarbonato, ¿sí?, que son alrededor de la mitad del grosor de la capa de policarbonato, ¿sí? De hecho, normalmente el policarbonato tiene 1.2 milímetros y la capa, que esos son perforados casi en su totalidad por en el CD-ROM por el láser, mientras que en el DVD solamente perfora alrededor de 0.6 milímetros, y entonces esto hace que esto sea mucho menos profundo y mucho más angosto, entonces ocupa menos espacio, y por eso la capacidad de almacenamiento de un DVD es de 4.7 gigabytes. Por otro lado, en el Blu-ray, ¿sí?, se logran capacidades mucho mayores, alrededor de 25 gigabytes de información en un solo Blu-ray. ¿Por qué? Porque utiliza un láser azul, ya no rojo. Un láser azul que solamente perfora alrededor de 0.1 milímetros, y entonces el grosor de la perforación es mínimo y es muy pequeño, y entonces esto permite que se den mucho más pistas de lectura, grabación, o más bien de lectura en esa superficie. Por eso tiene una capacidad mucho mayor,
¿sí? Por ejemplo, aquí la distancia entre pista y pista es de 0.32 micrómetros, mientras que en el DVD es de 0.74 micrómetros y en el CD-ROM es de 1.60 micrómetros. Los dispositivos flash. Los dispositivos que permiten la lectura o escritura de múltiples posiciones de memoria en la misma operación mediante impulsos eléctricos. Este tipo de memoria funciona a velocidades muy superiores cuando los sistemas emplean lecturas y escrituras al mismo tiempo. Los formatos más utilizados actualmente son el Compact Flash, el Memory Stick, el Smart Media, el SD, el SSD, que son precisamente los discos de estado sólido, el Mini SD y el Micro SD, que son los tipos de memoria, estas últimas, para cámaras fotográficas, por ejemplo. Aquí tenemos toda esta serie de estructuras que son unidades flash de almacenamiento y discos de estado sólido, entre otros, hay más. La estructura de un disco duro. El plato. Cada uno de los discos que hay dentro del disco duro, encargados de guardar la información, están apilados unos encima de otros y se unen a un eje central que a la vez va unido al motor, un motor que es el que permite el giro, giros que en la actualidad permiten rotaciones de 7200 y 10.000 revoluciones por minuto. Con respecto a lo que es la cara, cada uno de los lados del disco o del plato tiene una forma de grabación y las cabezas de lectura-grabación se asientan en ambas caras del disco. Asentarse es un decir porque se soportan magnéticamente. El número de cabezas pues va a ser variable dependiendo del número de discos en el disco duro. Las pistas, una circunferencia dentro de una cara. La pista 0 está al borde exterior de cada disco y esto forma precisamente las estructuras básicas de almacenamiento. Estas pistas van avanzando desde la 0 al exterior, como es una pista circular concéntrica, y van avanzando en número hacia el interior, que pueden llegar a ser, por ejemplo, 2 bytes de pistas, o sea, 65.536 pistas en la superficie del disco. Depende de la capacidad de las cabezas de lectura de grabación de los discos duros. El cilindro. ¿Qué es el cilindro? Bueno, es el conjunto de varias pistas y son todas las circunferencias que están alineadas verticalmente en cada cara. Eso forma un cilindro de grabación. Cada una de las divisiones de una pista, el tamaño del sector no es fijo, siendo el estándar actual aproximadamente 512 bytes, aunque próximamente serán de 4 kilobytes, 4 KB, de almacenamiento. La estructura del disco duro. Para el disco duro se tiene un actuador que sostiene el motor del brazo y los cabezales de lectura-escritura. Es un actuador magnético que sostiene sobre las superficies de los discos sin que genere rozamiento sobre ellas. La cabeza lectora y el brazo se transmite, a través de ellas se transmite el magnetismo hacia el plato
en movimiento y por medio del cabezal de lectura-escritura ubicado en la punta, se encarga de leer y de escribir los datos en la superficie del disco. Si lo vemos aquí, podemos observar entonces que cada conjunto de pistas del conjunto de platos, como aquí, estaríamos hablando de un cilindro, conjunto de pistas en ambas caras de todos los platos del disco. Las cabezas de lectura-grabación están sostenidas magnéticamente y se mueven desde el exterior hacia el centro, generando un semicírculo hasta el área que es magnetizable del disco. Aquí estas serían las pistas. La rotación normalmente es en un sentido, ¿sí? Y la seccionamiento de las pistas circulares forma lo que se conocen como sectores, y el conjunto de sectores desde la pista exterior hasta la pista interior conforma el sector. Estas serían las estructuras fundamentales. Aquí tenemos una estructura con 4 discos con 8 cabezas de lectura grabación. Por eso les digo que depende del tipo de disco. Pueden ser aquí 3 discos con 6 cabezas de lectura grabación, pero siempre vamos a tener un número par de cabezas por cada disco en el disco duro. Así tenemos, por ejemplo, esto que se conoce como platillo, el eje, el brazo del cabezal, ¿sí? El cabezal, que es esta parte, el chasis, la alimentación, normalmente una alimentación de 4 pines, y el bus, que puede ser un bus SATA o un bus ID para la comunicación de los datos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. El sector, cada una de las divisiones de una pista, el tamaño del sector no es fijo tampoco, siendo el estándar actual de 512 bytes, aunque aproximadamente serán 4 kilobytes de almacenamiento. El clúster, que es el bloque, es un conjunto contiguo de sectores de pista que componen la unidad más pequeña de almacenamiento de un disco y van desde la pista exterior, la 1, no la 0, hacia el interior. ¿Por qué la 0 no? Porque la 0 se utiliza para los datos de formateo del disco. Los archivos se almacenan en uno o varios clústeres dependiendo de su tamaño. Sin embargo, si el archivo es más pequeño que un clúster, lo ocupa completo y se desperdicia el espacio restante de ese clúster. El tamaño de clúster se define al formatear el disco teniendo un tamaño inicial de 512 bytes, pero que se puede ampliar hasta los 4096 bytes. En la actualidad, los formatos NTFS de formateo de discos normalmente trabajan con 4096 bytes. ZBR, Zona Byte Recording, es el método de organizar las pistas del disco duro de manera que las pistas exteriores puedan contener más sectores que las pistas interiores, regulando entonces la cantidad de información que va a caber en cada uno de los sectores. A, por ejemplo, tenemos aquí una pista, B, que es el sector, C, que corresponde al sector de la pista, este pedacito de aquí, ¿sí? Y D, que corresponde a un clúster, que es un conjunto de pistas o de sectores de pista más bien. El direccionamiento de los discos duros puede ser por medio de CHS o de LBS. El primer sistema de direccionamiento que se usó para encontrar un sector fue el CHS, que significaba cilindro, cabeza, sector.
Ya que con estos 3 valores se puede situar un sector cualquiera del disco. Esto viene del inglés, es Cylinder Head Sector. Se usa en discos de menos de 8 GB. Más adelante se creó otro sistema más sencillo, que es el LBA, que es el de direccionamiento lógico de bloques, o sea, Logical Block, es direccionamiento o localización, vamos a decir, que consiste en dividir el disco entero en sectores y asignar a cada uno un único número. Este es el que actualmente se utiliza. Para encontrar un sector usando el CHS nos indicarían el cilindro, la cabeza y el sector, ¿sí? Por ejemplo, la dirección CHS 561-312 es la dirección del sector 312, del cilindro 56 y de la cabeza 1. Si lo vemos aquí tenemos la forma en que está estructurada el direccionamiento en los discos duros antiguos con el CHS, y en los discos duros nuevos se reestructura de esta manera con el LBA, ¿sí? Que es precisamente el adireccionamiento de los bloques en el disco. Los parámetros de los discos duros magnéticos. Los parámetros a tener en cuenta en los discos duros magnéticos principalmente son velocidad de rotación, 5.400 revoluciones por minuto en portátiles y discos gama baja, 7.200 revoluciones por minuto, los más comunes, 10.000 revoluciones por minuto, los de alto desempeño, y 15.000 revoluciones por minuto en servidores. Parámetros de discos duros magnéticos también son el tiempo de búsqueda, que se conoce como el seek time, el tiempo para mover las cabezas de una pista a otra, que ronda los 8 milisegundos para lecturas y unos 10 milisegundos en escrituras. Hay discos duros más rápidos dependiendo de la calidad del disco. El tiempo de latencia rotacional, que es el tiempo en el que tarda en llegar, ¿sí? El disco de una posición del sector a la posición que quiere, donde va a empezar a leer. Esto es el average latency. El tiempo que tarda en encontrar el sector dentro de la pista es de aproximadamente 4.17 milisegundos. Si se dan cuenta, esto es la mitad de la rotación del disco. Normalmente se asume que lo más que se va a desplazar un disco para lograr ubicarse en el sector es la mitad de un giro. Por eso es que es la mitad. En los discos de 7.200 revoluciones, esta es la velocidad. Obviamente en el de 5.400 es un poco mayor y en el de 10.000 es menor. El caché o buffer, que es la memoria temporal para adecuar la velocidad interna del disco. Normalmente pueden ser 100 megabits por segundo a la velocidad externa de la interfaz de 300 megabits por segundo, en la actualidad, que es la SATA. Este podría ser un ID, y lo normal es de 8 megabits o 16 8 megabytes o 16 megabytes de caché, o sea, de memoria de intercambio. Son megabytes, no megabits, perdón. Muy bien, continuando, tenemos que los dispositivos SSD, o sea, precisamente los dispositivos de estado sólido, que les llamamos como discos de estado sólido, en realidad es dispositivo de estado sólido, y viene de lo que es el Solid State Drive, que es controlador de estado sólido o dispositivo de estado sólido.
es un dispositivo de almacenamiento de datos que usa memoria flash para el almacenamiento de los datos y que sustituye a los discos magnéticos de los discos duros HDD, por ejemplo. La estructura interna del disco duro SSD, que en realidad no es un disco duro, vuelvo a insistir, es una memoria flash SLC Single Layer Cell, MLC Multilayer Cell, EMLC Enhanced, o sea, extendido Multilayer Cell, o TLC Triple Layer Cell. 3 de BICS, que son los últimos, es como han venido evolucionando estos medios de almacenamiento, que son dispositivos de estado sólido. Existen 5 tipos básicos de memoria flash. La LSLC, ¿sí?, que escribe 1 bit por celda. La MLC, ¿sí?, que escribe 2 bits por celda. La EMLC, que escribe también 2 bits, que escribe, es un medio de almacenamiento mejorado y escribe 2 bits por celda también. La TLC, que escribe 3 bits por celda, y todo esto ayuda a aumentar la capacidad de almacenamiento. Y por último, la nueva generación, que es la 3BICS, que es la nueva generación de Toshiba, de hecho fue quien empezó a desarrollar esa tecnología, y que usa el silicio en 3 planos. El uso de una u otra influirá mucho tanto en el precio como en la durabilidad y rendimiento del disco, o más bien del medio de almacenamiento de estado sólido. El formato del disco óptico Blu-ray, pensado para almacenar video de alta definición y datos, almacena 25 GB el modelo básico y hasta 50 GB el modelo de doble cara. Se ha estado trabajando en una tecnología multicapa para poder almacenar hasta 400 GB de capacidad en un solo disco, pero no se ha comercializado por las grandes alternativas que existen con el almacenamiento digital en la nube y ahora con el estado sólido. Blu-ray entonces es una tecnología láser azul-violeta, mucho más fino que el rojo utilizado en CD o DVD, obteniendo velocidades de transferencia de hasta 54 megabits por segundo. Los ejemplos de memoria de almacenamiento. Memoria RAM es el acrónimo de Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio. Es el campo de almacenamiento empleado como medio de trabajo de los sistemas computacionales, pues contiene todas las instrucciones del procesador y la mayor parte de las instrucciones del software. Al apagar o reiniciar el sistema, se borra la totalidad de su contenido. La memoria ROM, el acrónimo de Read Only Memory, memoria de solo lectura, es un medio de almacenamiento que contiene datos difíciles o que tienen que estar constantes ahí, ¿sí?, de modificar y vitales para el funcionamiento básico del sistema computacional o sistema operativo primario. Normalmente son los sistemas de arranque de los equipos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Caseteras de cinta magnética DAT. Se trata de sistemas de grabado y lectura de información digital de audio
que manejan pequeños dispositivos o cassettes plásticos con cinta magnética en su interior y que operan similarmente a los primos analógicos. Los dispositivos digitales de cinta magnética DDS, derivados de los sistemas DAT, son unidades de manejo de información digital y computarizada a partir de cinta magnética remotamente semejantes al formato VHS. Ejemplos de memoria de almacenamiento. Las disqueteras de 3,5 son obsoletas. La evolución de la unidad de disco flexible. Estas unidades empleaban disquetes más rígidos y duraderos y con mayor capacidad de 1.44 megabytes. Las unidades de discos rígidos o discos duros, conocidas como HDD, siglas del Hard Disk Drive, son unidades de mucho mayor almacenamiento que los discos ópticos y memorias, pero que suelen hallarse dentro del CPU y no ser removibles. Por eso suelen contener la información del sistema operativo y el contenido de archivos y software del computador en su totalidad. Los ejemplos de memoria de almacenamiento. Unidades de discos rígidos o duros, conocidas como HDD, siglas del Hard Disk Drive, son unidades de mucho mayor almacenamiento, mucho mayor capacidad de almacenamiento que los discos ópticos y memorias, pero que suelen hallarse dentro del CPU y no ser removibles. Por esto suelen contener la información del sistema operativo y el contenido de archivos y software del computador en su totalidad. Otros ejemplos de memoria de almacenamiento son las unidades de discos duros portátiles, versiones removibles y externa. El disco rígido se conectan al computador a través de sus puertos de entrada y salida y albergan grandes cantidades de información. Estos puertos de comunicación pueden ser los USBs, y en algunos casos pueden ser puertos seriales específicos o también puertos paralelos. Ejemplos de memoria de almacenamiento. Unidades de CD-ROM, siglas de Compact Disc Read Only Memory, disco compacto de memoria de solo lectura, son dispositivos de lectura únicamente creados en 1985 que operan en base a un haz de láser que reflejado en una lámina dentro del disco suministran al computador un conjunto de señales binarias a partir de las llanuras y hendiduras de este. También están las unidades DVD-ROM, siglas de Digital Versatile Disc Versátil Digital. Opera en modo semejante al CD, es decir, es grabado una sola vez y puede ser leído en muchas oportunidades, pero con diferencia de que soporta hasta 7 veces la carga de información de dichos formatos. La unidad DVD Rewriter son unidades de grabado y regrabado de discos de DVD, lo que permite escribir en ellos hasta 4.7 gigabytes de información. Las unidades Blu-ray se llaman así a su formato de disco óptico de nueva generación, dotado de mucha mayor capacidad de almacenamiento y capacidad de lectura
ya que el láser empleado para dicha lectura es el de color azul en vez del color rojo tradicional, mucho más angosto, mucho más fino que el otro, y admite hasta 33.4 GB por capa de grabación. Las unidades de cinta perforadas obsoletas, semejantes a las tarjetas perforadas en funcionamiento, fueron un paso adelante al donde vertir las tarjetas de cartón en una larga cinta de instrucciones que permitió mucha más información. Los tambores magnéticos, también obsoletos, una de las primeras formas de memoria para las computadoras inventadas en 1932, almacenaba la información en capas de óxido de hierro a través de metal giratorios, tambores de metal giratorio, si bien no eran removibles, permitían recuperar la información a altas velocidades. El almacenamiento en la nube, el desarrollo de los sistemas de almacenamiento en línea y de las altas velocidades de transmisión de datos en Internet ha permitido usarlo como un dispositivo de lectura y escritura, por lo que muchos confían sus archivos en la nube en lugar de los medios físicos. Hasta aquí esta grabación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.